Descripción del laboratorio. Agrandándose ahí. Dice que el laboratorio de mecánica de fluidos sirve de complemento a la clase magistral, ¿verdad? Consolidando los conocimientos por medio de la experimentación de los distintos fenómenos o temas, si quieren ver, hidráulicos, realizados en equipo especial. Esto les permite a ustedes, compañeros, evaluar de forma cualitativa y cuantitativa el comportamiento de los fluidos. De eso trata el curso, ¿verdad? De estudiar el comportamiento de los fluidos, reposo y en movimiento. Acá lo vamos a ver. También de forma cuantitativa, o sea, en otras palabras, experimentalmente. ¿Sí? El término equipo especial no es sinónimo de un aparato sofisticado, hacemos la aclaración. ¿Verdad? Pero sí, los aparatos que tenemos son algunos recientes, otros algo antiguos, están en muy buen estado y nos van a servir para ver todos los fenómenos o fenómenos, o mejor dicho, temas de cada práctica. Objetivo, dice, el general. Si ustedes analizan fenómenos físicos del comportamiento de los fluidos de forma experimental. En otras palabras, ver lo que en clase magistral no se puede ver. ¿Sí? Específicos. Queremos aplicar ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos tanto en reposo como en movimiento. Claro, con los datos que vamos a tomar, compañeros, tenemos que hacer uso de las ecuaciones de cierto tema para poder encontrar resultados. ¿Sí? Y en algún par de prácticas vamos a corroborar si alguna ecuación que nos propone los textos se cumple. ¿Sí? Otro, familiarizarlos con los distintos dispositivos usados, dice, para estudiar los diferentes fenómenos de la mecánica de fluidos. Como toda materia, algún técnico que tiene equipos especiales, aquí también ustedes van a conocer manómetros, piezómetros, medidores de flujo, el termómetro, por ejemplo, todos lo conocemos, sirve para medir una característica de los fluidos y cuál es la temperatura. ¿Estamos? Ok. Básicamente eso es los objetivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario hasta ahorita? Muy bien. Tenemos 5 prácticas a lo largo del semestre. Este es uno de los principales motivos por los cuales el laboratorio empieza un par de semanas después de haber arrancado la clase magistral. Y a esas alturas del semestre ustedes ya están más que seguros que sí tienen el tiempo necesario para llevar el curso y sí tienen los prerequisitos necesarios también para llevar el curso. Ya pasaron las retrasadas y todo eso, entonces ustedes ya evaluaron. Si me da tiempo, no me da tiempo. Sobre todo cuando estamos en la modalidad, en clase presencial. ¿Ya? Eso es bien importante, el decidir cuántos cursos vamos a llevar. Factor transporte, pues invierte, nos lleva mucho. Muchos de ustedes saben lo que implica estar a esta hora en un salón del 3 para llegar a las 2 de la tarde. Tienen que salir 1 hora, 2 horas para algunos de sus casas para llegar a tiempo. Muy bien. Práctica 1, propiedades básicas de los fluidos. Acá vamos a determinar la densidad de 3 fluidos conocidos usando unos artefactos, llamados manómetros diferenciales. ¿Sí? También vamos a calibrar un manómetro de lectura directa, más conocido como manómetro de Bourdon. Práctica 2. Se llama fuerza hidrostática sobre superficies planas y centro de presión. Una práctica bien interesante. Acá veremos la fórmula que se utiliza para determinar la fuerza resultante de una distribución de presiones en una superficie sumergida. ¿A qué se refiere superficie sumergida? El muro de una piscina, por ejemplo, el muro de una presa o la pared de un silo está en contacto con un fluido. Entonces necesitamos saber dónde está aplicada la fuerza resultante y también el punto de aplicación. Eso es para hacer posteriormente análisis del equilibrio y diseñar, escoger el material de la compuerta, de la plancha esa, etc. Acá vemos en este tema cómo es que se calcula la fuerza. Principio de empuje y estabilidad de los cuerpos flotantes. Esta es la práctica número 3. Eso le suena más a principio de Arquímedes. Es exactamente lo mismo. Principio de Arquímedes o de empuje. Pero también vamos a ver el tema de estabilidad. El hecho que un barco o que una lancha pueda flotar
no significa que lo vaya a hacer de manera estable. Puede estar flotando muy bien en aguas tranquilas, pero viene una fuerza externa, por ejemplo, una ola, una ráfaga de viento, que la va a hacer girar. Es posible que gire un ángulo teta muy grande y vuelque. ¿Qué pasó? No era estable. Sí era capaz de flotar, pero no lo hacía establemente, por eso volcaba. Veremos que debe cumplir un objeto para que flote y para que lo haga de manera estable. Hay un artefacto, perdón, un barquito a escala que le podemos hacer variar el centro de gravedad. Práctica 4, muy interesante. Comprobación del teorema de Bernoulli. Acá ustedes van a ver la herramienta, o mejor dicho, la ecuación que se utiliza para analizar el movimiento de los fluidos en un conducto, en una tubería. ¿Sí? Mirarán los 3 tipos de energía que lleva el flujo, flujo, porque se va a hacer circular un flujo de agua en una tubería de área variable. Y ustedes mirarán a lo largo de su desplazamiento cómo cambia la energía cinética, la energía de presión y la energía total. ¿Sí? Veremos si es cierto eso, que se conserva la energía o no se conserva. Práctica 5. Medidores de flujo en tuberías y factor de pérdida. Esta es una práctica propia del laboratorio. Disculpen, un tema propio del laboratorio. Medición de flujo. Veremos el principio de funcionamiento de 3 artefactos para medir caudales. ¿Sí? Uno que se llama venturímetro, otro se llama placa de orificio y otro se llama rotámetro. ¿Sí? Los medidores de flujo nos sirven para determinar cuántos galones por minuto, cuántos litros sobre segundo circula en un conducto. ¿Sí? Sin ir muy lejos, el contador de agua que todos hemos visto, que está en la entrada de las viviendas, nos dice cuántos metros cúbicos se consumieron en un mes, en una semana. Eso es caudal, es volumen dividido tiempo. ¿Sí? Miraremos acá cómo funcionan estos 3 artefactos que les mencioné. Por supuesto que cada uno de cada práctica lleva un instructivo. ¿Sí? El instructivo también ya lo tienen ahí en la web. El instructivo está compuesto por los primeros 4 ítems, que es objetivos, equipo a usar, cómo se desarrolla el ensayo, cómo se hacen los cálculos. ¿Sí? Y del ítem 5 en adelante es teoría relacionada con el tema. ¿Ya? El contenido del laboratorio, les cuento, compañeros, no va de la mano con el contenido de la clase. No quiere decir que lo que vemos aquí no se va a ver en clase, sí se mira, pero acá vamos más adelantados, ¿sí? Porque no tenemos todos los equipos necesarios para simular cada uno de los temas que están en el programa del curso. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero no tenemos. Por eso hay que ir adelantado. El tema de hoy, pues seguro que ya lo vieron, propiedades básicas, incluso el tema de presión, algunas secciones de clase magistral ya empezaron a verlo, ¿sí? Entonces nada más es de que, permítame, aquí es de reforzar. Si ya lo vieron, solo es de reforzar, pero en la siguiente práctica de fuerza hidrostática van a ver que nos vamos a adelantar un montón, ¿sí? Por eso va acompañado el instructivo de un material de apoyo. De hecho, este material, este instructivo, es necesario que lo tengamos impreso, porque ahí van ustedes haciendo los apuntes. Obviamente aquí en la modalidad virtual no tengo modo de comprobar y mucho menos de obligarlos a que impriman. Cuando estamos en la clase, sí, ahí no se permite entrar a ninguno que no lleve su instructivo impreso a su manera, ¿ya? Doble carta en hojas recicladas, reducción, como quieran y como su vista les ayude, ¿verdad? Pero no se deja ingresar a nadie que no lo lleve impreso. Tipo cuando estamos en la época de huelga, ¿verdad? Que si no compran su boletín no los dejan ingresar al salón, al edificio. Igual pasa aquí, sin su instructivo impreso no entra. Es para que tengan ahí el material de apoyo y hagan los apuntes necesarios. ¿Cómo se desarrolla el laboratorio, compañeros? Para empezar, trabajamos de esta manera. Cada práctica abarca 2 semanas de duración, o tiene una duración de 2 semanas. En la primera semana nos damos cita al trabajo dirigido, que realmente el trabajo dirigido viene a ser la inducción de cada una de las prácticas, ¿sí? Eso es el trabajo dirigido. Lo que pasa es que ya en control académico pues no hay otra forma de llamarle, por eso que se llama así, trabajo dirigido. Aquí explicamos el propósito de cada práctica, como aparece aquí.
y sus objetivos, ¿sí? También explicamos la teoría relacionada con el ensayo a realizar. ¿Sí? Comprobamos el aprendizaje mediante un examen corto. Eso va a ser la siguiente plática. Ahorita vamos a hablar de eso. En otras palabras, vemos la teoría relacionada con el ensayo, mostramos los aparatos o artefactos que se van a usar y se explican cómo tomar los datos. ¿Sí? Por supuesto que esto de la explicación de la toma de datos es así, con presentaciones. Ya la otra semana, ustedes se dan cita a sus grupos de laboratorio donde con una filmación se les muestra cómo se toman los datos y en este caso se les brinda una serie, o mejor dicho, un juego de datos para que ustedes trabajen sus informes. Por decirlo así, en la reunión de hoy tenemos más o menos hasta acá. Hasta aquí. Todo esto. Yo me atrevo a decir 1, 2, 3, 4 completo y el 4 puntos, el inciso 5 a medias. Para completar esa mitad del 5 que faltó, 6 y 7, la otra semana en sus respectivos grupos de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se trabaja. Así es como funciona. Es obligatoria la asistencia a las dos actividades. Ok, ahí estamos. La otra semana que vayan a tomar datos, allá sí se van a organizar grupos. Los reportes se trabajan en grupo. No hay de otra. De 5 estudiantes. ¿Sí? Y este grupito es el que va a trabajar los reportes los reportes y los van a entregar dentro de 2 semanas. ¿Sí? Tienen que hacer ¿cómo se llama? Tienen que hacer el informe y de acuerdo a un formato. ¿Sí? Y cuando se entregan de acuerdo a la calendarización. ¿Sí? La asistencia a las prácticas y el trabajo dirigido es obligatorio, ya dijimos. Sin embargo, comprendemos que hay veces que por ejemplo, esta semana está la vacunación para los estudiantes, se les recomienda que vayan, por favor. Dejémonos de mitos para algunos o pretextos. Hay que hacerlo. En caso no pudieran recibir la práctica, pues pueden reponerla en otro de los grupos. Solo es cuestión de que consigan el link, ¿verdad? Esto se puede hacer una vez en trabajo dirigido y una vez en los grupos de laboratorio, ¿verdad? De lo contrario, o por todo lo demás, ustedes deben de recibir el trabajo dirigido aquí en la sección B, los martes a las 2 de la tarde, una vez cada 15 días. Okay. ¿Qué más dice acá? Uso de zapato industrial y bata, pero eso se lo ahorraron ahora. Sus zapatos industriales y sus batas, pues mejor inviertan ahí en su micrófono y su cámara así, más o menos, para la pantalla. Sí. ¿Algún comentario hasta ahorita, compañeros? A ver el chat, si de repente. No, las sesiones no las grabo, Darwin, Daniel. Si ustedes quieren grabarla, pues no hay problema. Yo lo permito. Está bien, Rodríguez, está bien. Si ustedes quieren grabar la sesión, no hay problema. Este es el contenido de los reportes, miren. Debe de llevar, ojo, los reportes no llevan, así estamos trabajando en esta modalidad, no solamente llevan cálculos y gráficas, que vale 60 puntos. Conclusiones, estas conclusiones, fíjense, aquí se me olvidó modificar. Aquí va a ser discusión de resultados y conclusiones. Disculpen, eso sí, por favor, corrijan. Y conclusiones. 30 puntos. Y presentación, 10. 10 puntos. Se va a subir el modelo de carátula para que ustedes con la cual van a presentar sus reportes. Y se le va a hablar detalladamente la otra semana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A manera de ejemplo, vamos a ir a buscar un modelo de reporte. Miren acá. Más o menos así es. Este es un reporte antiguo, porque se ve que está así como que escaneado. Ustedes obviamente lo entregan así en digital, en formato PDF.
escriben al número de grupo que pertenecen de laboratorio, se les va a dar por ejemplo, este 6.3 son del grupo 6 y el subgrupo 3. ¿Ya? Se les va a asignar allá el número de grupo. ¿Sí? Aquí va a aparecer los nombres completos. Pueden observar una ruedita blanca que aparece aquí, ¿verdad? En donde está Francisco Brandon Matos y los carnets en orden descendente. ¿Qué otra cuestión? Me voy a ir a introducción objetivo, no vamos a tener porque eso lo compensamos con otra actividad. Cálculos y gráficas. Los cálculos acá en este laboratorio y en muchos laboratorios de otros cursos son repetitivos. Ustedes presentan acá sus datos ya tabulados, en el formato que ustedes quieran. Por favor, enumeren la tabla o si van a hacer gráfico, enumeren el gráfico. Eso le da muy buena presentación. Y dejan indicado cómo obtuvieron los cálculos de una toma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la densidad de agua, de aceite, de gasolina. O sea que el procedimiento es el mismo, pero dejemos indicado nada más uno. Por ejemplo, aquí decidieron dejar indicado el de mercurio. Aquí ven. Se mira una ruedita, sí se mira. A ver, se puede observar que en la ruedita que aparece ahí sobre donde dice 1000 por punto 353, ¿se mira? Yuhu. Sí, se ve. Excelente, buenísimo. Ok. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, dejar indicado una vez. Y después ya pueden dejar en tabla los resultados. ¿Ven? Aquí ya están los resultados. Acá arriba se muestra cómo hicieron los cálculos de una toma. Una corrida le pueden llamar también. Acá ya lo dejan indicado. Pero ya dejan los resultados. Porque se da por hecho que para el aceite hicieron el mismo procedimiento, para el combustible el mismo procedimiento. ¿Verdad? Vean qué interesante. Pueden trabajarlo a máquinas, a computadoras, perdón. Es completamente válido. Y aquí está el análisis de resultados, de acuerdo como su nombre lo dice, de acuerdo a los resultados que obtuvieron. Por ejemplo, la densidad relativa del mercurio, a muchos ya vieron en clase que es 13.6. ¿Qué pasa si la que ustedes calcularon acá le dio 13.5, 13.65? ¿Qué pudo haber pasado? Difiere un poco, tal vez porque no se tomó bien las alturas, la temperatura en el laboratorio a veces afecta. Les cuento, un poquito caluroso a mediodía, ¿verdad? Posiblemente la densidad del agua no es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, puede ser un valor menos. Cosas así. Hablar de sus resultados. Ya por último, las conclusiones. Las conclusiones, ustedes saben que prácticamente es la respuesta a cada uno de los objetivos. ¿Sí? Es como funciona o como debe ser. Las conclusiones es la respuesta a cada uno de los objetivos del ensayo. O sea, tienen que llevar por lo menos la cantidad de objetivos que, tantas conclusiones como cantidad de objetivos hay. Si van a colocar una adicional o dos adicionales, pues ya es su criterio. ¿Estamos bien? Ok. Así es como se trabaja. Se trabaja el reporte. ¿Sí? Muy bien. Y hay que hacer... Compañero, una pregunta, disculpe que ¿Sí? como usted dijo que la introducción y los objetivos no, o sea, lo iba como a hacer con otras cosas, como que no le íbamos a... ahorita viene. Ahorita viene un examen corto. Sí, pero en este caso, o sea, las conclusiones, o sea, ¿cómo las haríamos? En dado caso no hay como objetivos. Bien, bien hay objetivos, solo que los objetivos no los van a transcribir ustedes en el reporte. Kevin, ¿verdad? Kevin me habló. Sí, soy yo. O sea que los objetivos ya vienen con la práctica y tenemos que responder a esos. Okay. Exactamente, ¿ven? Los objetivos están en su instructivo, ¿ven? Por ejemplo, aquí hay 5 objetivos. O sea, que ustedes van a tener 5 conclusiones. Y si va a poner una o dos más, pues ya es su criterio. Claro, yo me refiero a que no vayan a colocar objetivos en el reporte, pero sí, claro, conclusiones. ¿Está de acuerdo? Ok, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Muy bien, buena pregunta, buena observación la que hizo el compañero. Seguimos. Me pregunta aquí el compañero de Cunori. En este caso, con el ingeniero Saavedra, se entiende. ¿Verdad? Con el ingeniero Luis Saavedra, él va a llevarle las notas
sus notas, prácticamente. No hay problema. Yo me coordino con él y a él paso los instructivos y otras cosas que necesite. Muy bien. Si no hay preguntas, pasemos entonces a la práctica. Dice propiedades básicas de los fluidos. Y aparece aquí los objetivos. ¿Sí? Yo tengo una presentación para este tema. Pero es prácticamente lo mismo que les aparece aquí. Dice, queremos determinar la densidad, el peso específico, de arriba, y el volumen específico de 3 líquidos muy conocidos, utilizando unos artefactos llamados manómetros diferenciales. Aprovechamos este ensayo también para aplicar los conceptos de la presión estática, o mejor dicho, presión hidrostática. Veremos el principio de los vasos comunicantes de Pascal, un tema bien interesante. Veremos también cómo se calibra un manómetro de Bourdon. Bourdon es un apellido, apellido de un ingeniero que diseñó el mecanismo de funcionamiento del manómetro de Bourdon. Son los manómetros de relojito que todos hemos visto. ¿Sí? Muy bien. Repito, todo eso está ahí en formato PDF con muy buena resolución. Es cuestión de que ustedes lo bajen. Voy entonces a proyectar la presentación. Pongamos la atención del caso. Ya les dije, cualquier duda, consúltenme. Voy proyectando. Acá al aumentarse ya no puedo ver el chat, entonces necesito, cuando yo pregunte algo, alguien que participe diciéndome si se mira o no, tal cosa. Ahora se ve, ingeniero. Sí, bueno. Equipo utilizado, dice, 3 manómetros diferenciales tipo U. Ese es un manómetro diferencial, ¿bien? Ahí se mira una flechita roja hecha a mano. Un manómetro diferencial es un tubo transparente doblado en U. ¿Sí? Puede ser de vidrio o de plástico y que dentro tiene por lo menos 2 líquidos. Ustedes tienen una manguera de jardín, la doblan en U y ahí será un manómetro diferencial, aunque suene así, mero extraño. 4 líquidos que lo rellenan, que le dicen fluidos manométricos, que va a ser agua, gasolina, aceite de motor y mercurio. Reglas graduadas en centímetros, que son las que están aquí, ¿ven? Bueno, que ahí están milímetros, no importa. Un manómetro de Bourdon, que este es el manómetro de Bourdon que está aquí a su izquierda, ¿ven? Y 5 masas, en este caso son 5 cilindros de masa conocida, diferentes. ¿Sí? Muy bien. Las propiedades de los fluidos, ustedes ya vieron eso en clase, son las características que distinguen a un fluido de otro, ¿verdad? Pero son características que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Como yo pongo de ejemplo cuando me toca dar la clase, cualquier persona que no tenga relación con el tema puede ver la diferencia entre aceite de motor y agua. Le pregunto a una vecina, a un... ¿Qué diferencia mira? Dicen, bueno, el color, tienen razón, el olor, meten los dedos, la consistencia es, el sabor si quieren probar, pero desde el punto de vista de mecánica de fluidos no se clasifica así. ¿Qué diferencia va a haber entre agua y aceite de motor o entre un aceite de motor de vehículo con un aceite para otra maquinaria? La densidad, el peso específico, la viscosidad, etc. A eso se refieren propiedades. Al decir básicas, o mejor dicho, propiedades básicas se refieren a 4. La primera, densidad. Relación entre masa de un fluido y el volumen que ocupa. ¿Bien? Tenemos, la simbolizamos con la letra griega ρ, que es masa sobre volumen. Esta presentación o esta diapositiva está en el ítem 5 de su instructivo. No me dejan mentir, vamos a ver. Si lo tienen impreso, esto es el éxito. ¿Ya? ¿Por qué es el éxito? Porque ahí hacen ustedes todos los apuntes necesarios, ¿verdad? ¿Bien? Tienen cómo estudiar después y su vista, sus ojos se los va a agradecer. 1000 veces leer directamente de una hoja que de una pantalla. Ok, seguimos. Ya me perdí. Aquí estamos.
¿Sí se ve otra vez la presentación? Sí, ingeniero. Sí, ahí está. Gracias. Peso específico es la otra. Relación entre peso de un fluido y el volumen que este ocupa. ¿Sí? Se simboliza con la letra griega gamma y dice que es igual a peso del líquido partido el volumen que este abarca. Aquí viene ya una relación que dice que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿De dónde viene eso? De la misma relación, voy a mi pizarra, de la misma relación que hay entre masa y peso. La misma relación que hay entre masa y peso. Uy, ¿qué pasó ahí? Tenía abierto YouTube. Sí, señorita. Vean. Ustedes dicen, bueno, tienen el peso de una, pero tienen la masa de una sustancia y la quieren sacar el peso de la misma, hacen esa operación, ¿verdad? ¿Qué ocurre si ambos lados de la ecuación la dividen dentro de volumen, compañeros? No ocurre nada. La igualdad se mantiene. Solo que ya esta operación se va a llamar peso específico y esta operación se va a llamar densidad. ¿De acuerdo? De ahí el nombre, ¿ya? Perdón, la relación que les aparece aquí. Densidad por gravedad. ¿Sí? Ok. Vamos con la otra. Densidad relativa o gravedad específica. Son dos nombres distintos para la misma cosa, la misma propiedad, perdón. ¿Ya? Densidad relativa, también conocida como gravedad específica. Dice que es la relación entre la densidad de un fluido y la densidad del agua. Ojo, pues. Pero también puede ser la relación entre el peso específico. Miren, se ve ahí una ruedita. Entre el peso específico del fluido y el peso específico del agua. En este caso, el agua en condiciones estándar. El agua debe estar a una presión absoluta de una atmósfera y a una temperatura de 4 grados Celsius o centígrados. Eso es una condición, si quieren verlo, un requisito del sistema internacional. Dice que cuando el agua está en esa presión y esa temperatura, alcanza su densidad más grande de 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico. La densidad relativa no tiene símbolo, sino que son abreviaturas. Puede ser S, como está aquí en la definición, pero también en algunos libros le pueden escribir DR, o también le pueden llamar SG, según el libro que ustedes usen para estudiar. S, DR, SG es lo mismo. Y dice que es densidad del fluido partido de densidad del agua, o lo mismo que con pesos específicos. Nos dice qué tan pesado o qué tan liviano es un fluido con relación al agua. Es una propiedad que se usa mucho. Se usa bastante en el curso, la densidad relativa. Incluso el concepto de densidad relativa está aplicado también a materiales que no son fluidos, ¿ya? A rocas, a maderas, a metales también. ¿De acuerdo? Cuarta propiedad, el volumen específico. ¿Qué es el volumen específico? Dice que es el espacio que ocupa una unidad de masa de fluido. Espacio que ocupa una unidad de masa de fluido y es el inverso, disculpen, de la densidad. Tampoco tiene símbolo, sino que es una abreviatura, V sub S o V sub S, como quieren llamarle. Volumen partido masa. Y es igual al inverso de la densidad. 1 sobre ρ. Interpretación. ¿Salgo un ratito de la presentación? Y estamos viendo ahora permítame. Estamos viendo ahorita la pizarra nuevamente, ¿verdad? Cuando ustedes leen que la densidad del agua es 1000 kilogramos, como se muestra aquí, ustedes imaginan una caja grandota de 1 metro de lado, ¿verdad? Si estuviera llena de agua y hay 1000 kilogramos de agua. ¿Sí? Ahora el volumen específico es todo lo que nos dice. Bueno, 1 kilogramo de agua, ¿cuántos metros cúbicos abarca? Aquí está. Sacan el inverso, 1 sobre 1000 es 0.001 metros cúbicos. Eso es lo que abarca 1 kilogramo. Una unidad más conocida, 1 litro sobre kilogramo. Esto significa, o así se interpreta el volumen específico. En el tema de gases lo usan mucho, porque los gases tienen densidades pequeñas.
Si un fluido tiene densidad pequeña, va a tener volumen específico grande, tal como se muestra aquí, ¿eh? La densidad en este caso de agua o de un líquido es grande, entonces su volumen específico va a ser pequeño. Así es la interpretación, y con eso terminamos las propiedades básicas. Seguro que ya lo vieron en la clase, ¿verdad? Incluso hasta el tema de presión. Ahora yo estoy impartiendo este semestre una clase magistral por emergencia. Seguro que ya han de haber unos compañeros aquí. De pura guasa, de pura casualidad, el profesor de la clase magistral es igual al profesor es el mismo. De pura casualidad. Pasa aquí. Estamos, voy ahora al otro tema. ¿Alguna pregunta con eso? Es interesante. Tema de propiedades básicas, ¿no? ¿Cómo lo encontramos? La densidad de un fluido o el peso específico de un fluido con este procedimiento que se ve acá es uno de los más comunes. ¿Sí? O una balanza analítica. Si ustedes conocen el volumen y el peso del fluido, bien pueden hallar el peso específico. Sería lo más expedito, lo más facilito. Pero más parece un procedimiento de laboratorio de química o de biología, ¿verdad? Nosotros queremos acá usar la ecuación de la presión para poder encontrar la densidad de uno de los tres fluidos, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuál es la fórmula de la presión hidrostática. Eso está en el ítem número 6 de su instructivo. ¿Ves? Nosotros vamos a usar manómetros diferenciales. Dice que son artefactos que miden diferencia de presión entre dos puntos, de ahí su nombre. Eso que están viendo ustedes ahorita es un manómetro diferencial compuesto de 3 curvas en U. O sea, como por decirlo así, son 3 manómetros simples juntos. Nosotros con un manómetro simple vamos a tener suficiente. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Funciona con el principio de la presión hidrostática. Básicamente con 2 principios. ¿Cuáles son? Óiganse así en resumen. Primero, la presión en un fluido nada más depende de la profundidad del punto considerado. Ese es el primer principio. Y segundo, el concepto de vasos de Pascal o de vasos comunicantes, que a la misma altura, al mismo nivel, disculpen, y si tienen conexión, la presión va a ser la misma. Esto que acabo de decir es muy resumido. Ahorita viene el detalle. Todos tenemos idea de la definición de presión. Fuerza ejercida por una columna de líquido. Incluso lo aplicamos con sólidos, ¿verdad? Pero en el caso de un sólido, la presión sí va a depender del área de contacto. Miremos acá con un fluido. Me adelanto un poquitito. Aquí está, ¿eh? Esta es una presentación bien sencilla para mostrarles la fórmula, para deducir la fórmula. Un frasco con agua, se mira aquí el cursor, ¿verdad? Frasco con agua o aceite, no sé qué sea. Ustedes quieren encontrar la presión de esta columna imaginaria aquí en el fondo. Se mira, ¿verdad? Qué bonito es. Eso sí es un plus de estas herramientas, porque en la pizarra ya que puedo hacer todo esto. Me tarda unos 20 minutos haciendo el dibujo y igual me queda chueco. Aquí está, ¿eh? La presión aquí en el fondo. Sería igual, según dice, fuerza normal por unidad de área producida por el peso de una columna de líquido. O sea, peso de esa columna partido del área de contacto con el fondo. ¿Sí? Aquí abajo. Entonces ponemos, pues, el peso es igual a masa por gravedad. Todo eso está en el ítem 6. La masa, miren, con la ayuda de la propiedad llamada densidad, ustedes pueden colocarla así. Masa de esa columna es igual a densidad del fluido por volumen. El volumen de esa columna sería área transversal, independientemente de qué forma tenga el área. Es un cuadrado, es un óvalo, es un círculo. Ustedes la conocen. Área por altura. ¿Están de acuerdo? Sería volumen. Volumen igual a área por altura. Por lo tanto, la masa sería densidad por volumen por gravedad. Densidad, volumen, gravedad. ¿De acuerdo? Y aquí está sustituido, miren. Se mira, ¿verdad? Densidad por volumen por gravedad dividido área. Miren qué pasó. Se eliminó el área. Interesantísimo. Lo cual demuestra que la presión nada más depende de la profundidad del punto considerado. ¿Sí? Densidad por gravedad por altura o su equivalente peso específico por altura. ¿Están de acuerdo? ¿Comentarios, dudas? Adelanto. ¿Seguros?
Muy bien. O sea que la presión, voy a quitar esta mancha. La presión que percibe este buceador nada más sería peso específico del agua de mar o dulce si está en un lago por esa profundidad. Okay. El primer principio. Es algo interesante. Tenemos unos recipientes conectados a un tanque grande. Los recipientes tienen distinta área transversal, pero garanticen, compañeros, que la presión en este punto, miren, es la misma presión que está acá, la misma que está aquí, la misma que está acá. Y eso que si ustedes vinieran a partir acá, observarían que las áreas transversales son distintas. Pero eso no importa, siempre y cuando tengan encima la misma altura del mismo líquido. ¿Estamos bien? No me importa, porque la presión nada más depende del área. Miremos un poquito de análisis. Peso específico, newton sobre metro cúbico. Longitud, metro cuadrado. Si ustedes simplifican, les queda newton sobre metro cuadrado. Efectivamente es presión. ¿Sí? Veamos en esta otra foto. Ya 4 recipientes conectados a un tubo más grande y llenos de un líquido color lila. Es agua con colorante. ¿Sí? La misma cosa, ¿ven? Presión en este punto igual a la que está aquí. Igual a la que está acá. Y ustedes dicen, bueno, pero eso es repetido con el dibujo gris que está a la izquierda. Porque esos puntos tienen encima el mismo líquido y la misma altura. Tienen razón. Pero no siempre va a ser así. Atención, ahorita viene el segundo principio de funcionamiento, en este caso de los manómetros y de características de la presión. ¿Cuál es el segundo principio? Óigase bien. Si dos puntos, pues puede ver la ruedita que va, que excelente. Si dos puntos están al mismo nivel y están conectados por el mismo fluido, esos dos puntos van a tener la misma presión. ¿De acuerdo? Si dos puntos están al mismo nivel y están conectados por el mismo fluido, esos puntos van a tener la misma presión. ¿De acuerdo? Aún así, encima tengan fluidos distintos y de distinta altura. ¿Verdad? Pero si por debajo están conectados por el mismo fluido, tal como ocurre aquí, compañeros, este punto está conectado con este otro. Por lo tanto, tiene la misma presión. Esto que acabo de decir se le conoce con el nombre de paradoja de Pascal. Así, paradoja de Pascal. O ley comunicante. Se nos dice que tiene la misma presión si cumple con esto. ¿De acuerdo? Miren el dibujo gris ahí en el instructivo. Adelanto. ¿Hay alguna pregunta? Bien. De todas maneras voy a mirar. Por si hay algo en el chat. A veces nos animan a hablar. No, todo está bien. Conste. Voy entonces. Ya me perdí. Con ese principio funciona este procedimiento que están viendo ahorita. Miren, compañeros. Más de alguna vez lo han visto. El principio este procedimiento de nivelar un terreno, ¿ya? Con nivel de manguera. ¿Sí? Dice uno de los constructores, voy a trasladar el nivel al otro lado. ¿Sí? Técnicamente es correcto, pero nada más es simplemente lo que hace es encontrar el nivel. Llenan una manguera transparente con agua que no quede ninguna burbuja de él y los dos puntos van a estar abiertos a la atmósfera, ¿verdad? Cuando quedan quietas las superficies libres, ¿qué significa? Que van a tener la misma altura, porque ojo, ¿qué presión hay en A y qué presión hay en B? La atmosférica, relativamente cero para nosotros, la atmosférica. Entonces, si esos dos tienen la misma presión y están conectados, como dice el concepto, y están conectados por agua, quiere decir que van a tener la misma altura. ¿Sí o no? Nuevamente, si estos dos puntos tienen la misma presión y están conectados por el mismo líquido, entonces van a tener la misma altura. Eso es como que el principio de los vasos comunicantes mencionado en distinto orden, ¿verdad? ¿De acuerdo? Excelente.
Fijémoslo pues a un manómetro. Vimos el concepto, que eso es clave. Apliquémosle un manómetro, que es el siguiente. Creo que ese manómetro no está en el instructivo. Entonces, por favor, póngame atención y después les doy un par de minutos para que copie. Vean pues. Manómetro A, manómetro B. ¿Importa que el área del tubo izquierdo sea mayor que el área del tubo derecho? ¿Qué dice el concepto de presión? Solo depende de la... No importa, porque la presión depende de la profundidad. Excelente. Está lleno con un líquido, dice que es mercurio. Pero así como es mercurio, podría haber sido otro. Vale. Y aquí pues observan ustedes que la presión es la misma en este punto que este. ¿Verdad? Están conectados por el mismo líquido. Igual acá, la presión en este punto igual a la de este. Magnífico. Pero va a pasar algo. Se viene a agregar agua en el lado izquierdo. Con una jeringa o con sumo cuidado. Una manguerita de diámetro menor, por supuesto. Empiezan a agregar agua. ¿Qué va a pasar? Este volumen de agua, pues ejerció presión, ¿verdad? Y desfasó la superficie libre derecha pues bajó por aquí. Se dejó reposar un rato y seguir instructivo. No, si me sigues agua, se tiene que dejar reposando un rato para que se separen. A ver, aquí en el caso B minúscula, ¿será que la presión en este punto será la misma presión que está acá? Ya no. ¿Están al mismo nivel? Sí. Pero ojo, ya no están conectados por el mismo fluido. Miren, voy por abajo, mercurio, agua, y ya no hay conexión. Por lo tanto, estos dos puntos no tienen la misma presión. ¿Dónde empieza a cumplirse la igualdad de presiones? Empieza a cumplirse en esta unión de líquidos. Por cierto, técnicamente la unión de dos fluidos inmiscibles, o sea que no se mezclan, se le conoce con el nombre de interfase. Esta es una interfase, ¿no? La igualdad en la interfase más baja. Esta presión, con toda seguridad, es igual a la presión del punto opuesto. ¿Eh? Esta presión igual a la que está aquí. ¿De acuerdo? Y eso que miren, la presión en este punto, llamémosle 1 si quieren, ¿quién la hace? La hace esta columna de mercurio. Y la presión en este punto 2, ¿quién la está haciendo? La está haciendo esta columnota de agua. Miren, aunque estos puntos unidos tengan encima líquidos de distinto tipo y de distinta altura, garanticemos que la presión, o estamos seguros, disculpen, que la presión es la misma. ¿De acuerdo? Si ustedes captan ese concepto, cualquier problema que se les ponga de manómetro lo van a poder hacer. Denle pues par de minutos para que hagan el dibujo, o si están de muy relax, pues denle un pantallazo. Se va a aplicar con manómetro de mercurio. Ahorita voy. Ok. Ahí estamos. ¿Eso? Yo, ingeniero. Muy bien. Tenemos 3 manómetros. Uno que tiene agua con aceite, otro que tiene agua con gasolina, otro que tiene agua con mercurio. El agua es el común para los 3. Aquí está, ¿eh? Está en el número 7.
Yo lo tengo no anchurado, sino completamente negro, el fluido de densidad ρ1, rojo el fluido de densidad ρ2. Vamos a la presentación nuevamente. Dice, un manómetro tiene agua y aceite, otro agua y gasolina, otro agua y mercurio. ¿Ya? Dije, el agua es el líquido común. Por ejemplo, si este fuera de agua y aceite, compañeros, aceite de motor, el agua sería el fluido de densidad ρ1 y el aceite el de densidad ρ2. Igual manera, si fuera de gasolina y agua, la gasolina es el fluido, ay, perdón, me confundí. El aceite es el ρ1 y el agua el ρ2. ¿Ya? Y si fuera agua con gasolina, la gasolina es el fluido de densidad ρ1 y el agua el de densidad ρ2 porque es más pesado. Únicamente va a cambiar el orden para el manómetro de mercurio y agua. ¿Sí? El mercurio es más denso, es más pesado que el agua, porque entonces el mercurio ocuparía el lugar ρ2 y el agua el ρ1. ¿Estamos de acuerdo? Así es el rollo. Pero los tres manómetros tienen esa misma disposición de alturas. Ustedes van a encontrar dónde es igual la presión. A ver, ¿en estos dos puntos será igual la presión? ¿En este punto y en este? ¿Están al mismo nivel? Sí. ¿Es el mismo líquido? También. Pero no están conectados por el mismo líquido. ¿Se logra ver la ruedita blanca? Sí. Esto hasta a mí me sorprende, no me dejo sorprender de la tecnología. Acá, no están conectados. Fluido negro a rojo, de rojo a negro, no hay conexión, por lo tanto, no es la misma presión. En esta otra interfase que está aquí, ¿era la misma presión que el punto opuesto? Tampoco. ¿Mismo nivel? Sí, pero no están conectados por el mismo fluido. Por lo tanto, no es la misma presión. ¿Dónde empieza a cumplirse la igualdad de presiones? En la interfase más baja. ¿Sí? La presión en este punto sí tengan por seguro que es la misma presión en el punto opuesto. Eso lo voy a borrar. Se lo vamos a borrar. No se deja borrar esto. Esta línea no le hagan caso. Saquen la línea verde. La línea no. Sí, esa sí tiene la misma presión. Esa sí, porque mire, mismo nivel y conectados por el mismo fluido. Ya se empezó a bloquear mi máquina. Conectados por debajo por el mismo fluido. ¿Bien? Interesante. Entonces, pues, igual la presión. Ustedes dicen presión en A, en punto A igual a presión en punto B. Todo eso está en el ítem número 7. No me dejará mentir los que tienen su material ahí. Imprimido. No, impreso, perdón. Correcto. En A, ¿qué presión hay? O quién hace la presión en A, la está haciendo esta columnota de fluido negro que tiene una altura H1 y densidad ρ1. Entonces ahí está, ρ1G por H1. Vamos a ver B. B a quién tiene encima. B tiene encima a dos columnas de distinto fluido. O sea que cuando un punto tiene encima dos o más columnas de distinto fluido, entonces la presión es la suma de la suma de las columnas que tenga encima. Por ejemplo, aquí sería ρ1G por H2 más, ahorita aparece, ρ2G por H3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la ecuación. ¿Saben cómo se llama esta ecuación? Ecuación hidrostática del manómetro. Puches, ¿qué nombres son? Va? Cuando ustedes nada más hicieron PA igual a PB. Igualaron presión en A y en B. Compañeros, ustedes van a saber acá la densidad del agua y van a saber las tres alturas. Porque resulta que el manómetro está recostado en una escala en centímetros. Ustedes en el laboratorio toman las tres alturas. Y van a saber la altura la densidad del agua. ¿Ya? Por ejemplo, si el ejemplo que va a estar ahorita de despeje, viene ahorita es un despeje. Ahí están despejando la densidad ρ1, o sea que por hecho que ρ2 es el agua. ¿Sí? Esta ecuación que está despejada la utilizan si el fluido de negro es aceite o es gasolina. Pero si estuvieran con el manómetro de mercurio con agua, entonces la incógnita sería ρ2. Y el agua sería el fluido de densidad ρ1.
nada más había que despejar acá, rodo. El planteamiento de PA igual a PB es el mismo, no hay pena. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y siempre el más denso va a estar hasta el fondo? Sí, todavía. Y la otra semana en la filmación se les va a mostrar ahí los 3 manómetros. Así es, compañero. Ingeniero, Muy bien. ¿puede haber alguna situación donde hayan 3 fluidos dentro de un tubo, no? Sí. ¿Dónde los va a ver? Ahí en su clase. Cuando vean este tema de manómetros en la clase magistral van a ver 3 hasta 4 fluidos. Los van a poner a pensar. Pero el principio es el mismo. Ustedes encuentran los puntos que están al mismo nivel y conectados por el mismo fluido. Así es. Fíjense que ya con esta densidad ustedes proceden a encontrar las otras propiedades. ¿Sí? Ustedes proceden a encontrar ahora, vamos a ver qué dice el ítem 4. Miren pues. Obtenga la ecuación como se explicó. Ya eso de PA igual a P. Despeje esa ecuación la densidad que busca. Sustituye los datos en kilogramos sobre metro cúbico. Trabaja en el sistema internacional para los cálculos. Siempre ahí. Una vez tengan ya su densidad, se dan a entrar las otras 3 propiedades. Peso específico, densidad relativa y volumen específico. Así estamos. Este procedimiento hay que hacerlo 3 veces porque son 3 fluidos. Parte del ejercicio de los cálculos también consiste, o contempla, perdón, que expresen estos resultados en los 3 sistemas utilizados aquí en el curso. Los más utilizados, el internacional, el gravitacional inglés y el técnico gravitacional. ¿Cuáles son esos sistemas, compañeros? En el cual el internacional, pues el conocido entre comillas por todos, ¿verdad? Donde la masa es kilogramo y la densidad, el peso específico, disculpen, el peso es newton. Estos serían sus valores de densidad y peso específico. El inglés gravitacional, donde la masa es slug y la fuerza es libre. Aquí están sus valores. Y en el técnico gravitacional, que es la modificación del internacional y donde se toma al kilogramo como peso. Eso también ya les hablaron en clase. Los kilogramos masa también pueden ser kilogramos fuerza. Ya son numéricamente iguales, pero pertenecen a distintos sistemas. Cuando el kilogramo es fuerza, la masa, compañeros, se llama UTM, o que quiere decir unidad técnica de masa. Cuando los kilogramos son masa, la fuerza se llama newton. Está ahí, no puedo seguir explicando por qué es así la cosa. Son sistemas de medida, o mejor dicho, reglamentos. Ok, ahí estamos, compañeros. Ahí en su instructivo también les aparecen estos dibujos, miren. Esto es la unión del agua con el aceite, agua con gasolina, agua y mercurio. No es del todo horizontal como aparece aquí, miren. Como aparece aquí que está completamente horizontal. Sino que si el diámetro empieza a ser pequeño, se logra ver una concavidad. Esto es debido a otro fenómeno que no lo estudiamos aquí, que se llama capilaridad. Pero el asunto está que hacer una burbujita, una curvita así, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ustedes para las alturas empiezan a tomar la cabal aquí en el vértice, cabal aquí en la pancita. Empiezan a medir para arriba y para abajo, como tengan que hacer. ¿De acuerdo? Eso es entonces el procedimiento para encontrar las propiedades básicas. Es lo que más tiempo lleva. Falta otro cálculo. ¿Alguna pregunta desde aquí? Ni chateado. Que para escribir son pilas, algunos. Bueno. Todo claro, ingeniero. Vamos a preguntar. Excelente.
Vamos ahora a ver cómo se calibra un manómetro de Bourdon. Manómetro de Bourdon se refiere a un mecanismo. ¿Ya? Es más o menos aquí que estoy sincero, este funcionamiento está fuera de mis conocimientos. Esto ya lo puede explicar mejor un ingeniero mecánico. ¿Sí? Y el nombre de Bourdon pues viene del apellido del ingeniero francés que diseñó el dispositivo, pero más de alguna vez han visto estos manómetros. Se acogen en una tubería a la salida de un sistema de bombeo, en un tanque que tiene gas propano o algún otro gas almacenado. Queremos calibrar. ¿A qué dirección? Vamos a comparar la lectura que da el manómetro con la lectura de la presión generada en este pistón. ¿Sí? Les muestro la foto, mejor más bonita. ¿Está bien? Interesante. Este montaje que está aquí, lo voy a duplico. Esta es la cosa. Está conectado. ¿Se parece o le recuerda a algún problema de física de principio de Pascal, verdad? Está conectado acá. La escala del manómetro, compañeros, está en bar o en bares. El bar es un múltiplo del sistema internacional. Si quieren, anótelo. Un bar equivale a 100.000 pascales. Un bar tiene 100.000 pascales. Perdón, compañero, solo contesto un mensaje de uno de los jefes. Me están pidiendo ahí una base de datos. Por haber empezado un poquito tarde, olvidé preguntar algo. Aquí en el público presente, específicamente de sección B, ¿hay alguien que haya ganado el laboratorio? En este curso de vocaciones que pasó, semestre pasado. Voy ahorita al chat. Hablen. No, Inge, yo lo gané, pero en el 2016. Ay, Dios, sí, ya está muy lejos, compañero. Ya está muy lejos para... Bueno, sí, pues Juan Carlos Castillo, me imagino. Sí. Es que lo que pasa que para dar oportunidad de actualizarle su nota a los compañeros que hayan ganado el laboratorio, pero sí deben tener vigencia de 2 años. Se va a tardar el segundo semestre de 2019. Alguien que ya lo haya ganado y que en ese tiempo no hizo zona mínima. No hay, solo Juan Carlos. Solo Juan Carlos, pero usted es el del 2016. Así es. Vaya. Bueno, déjeme ver. Al final voy a mirar cómo está la situación. Bueno. Continúo. Es que todo eso me está preguntando ahorita otro colega de laboratorio. Continuamos, pues. Dijimos un bar tiene 100.000 pascales. Así, un bar 100.000 pascales. Voy, pues. Aquí está bien. Está conectado al manómetro con el cilindro, ya por medio de esta manguerita completamente llena de agua. Y acá se va a colocar distintas masas, ¿ven? Las masas están en kilogramos y está en el orden de 0.5, 1. Ahí les va a aparecer en el instructivo, no me la recuerdo así completamente. Y se van colocando. El asunto está que cuando ustedes colocan una masa, va a generarse aquí una presión, ¿verdad? La cual debe de ser registrada manómetro de Bourdon, ¿sí? O sea que ustedes van a hacer así, colocan la masa y la anotan en la tabla, masa y la lectura. Si quieren, borro aquí.
O sea, masa 1 y lectura 1. Quitan esta masita que está acá y ponen la siguiente. Masa 2 y lectura del manómetro 2. Y así sucesivamente. Masa 3, lectura del manómetro 3 hasta completar 5 tomas. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es para comparar si esta lectura es muy parecida. En teoría debería ser así, ¿verdad? Porque ese manómetro ya está... Ya lo vendió el fabricante, salió de la fábrica, fue a la ferretería al sistema hidráulico, ¿verdad? A la línea de conducción, etcétera. Entonces tiene que tener una lectura bastante aceptable. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos la presión del pistón? En el pistón aquí se divide el peso del pistón. Por cierto, el pistón solito tiene masa, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes pongan un cilindro distinto, deben de considerar la masa del pistón, que es medio kilogramo. Por ejemplo, si ustedes colocaron acá este disco de masa 7 que dice acá es de 1 kilogramo y el del pistón es 0.5, entonces acá se está recibiendo o se está aplicando, si quieren, una masa de 1.5 kilogramos. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe otra vez por la interrupción, pero en la diapositiva anterior no entendí muy bien cómo íbamos a sacar esas tomas, o sea, debido a que no tenemos como este material, o va a ser virtual o algo así, o como... Sí, claro, la otra semana se les va a mostrar un video y se les va a brindar datos. Ok. Sí, lastimosamente así estamos trabajando en los laboratorios. Créanme que esto es muy lamentable porque estas prácticas es para que ustedes lleguen al laboratorio, para que ustedes lleguen, miren lo que en clase no pueden ver y pálpense, se salpiquen de agua, se majen los dedos. Claro, no, esperamos que no, hay cositas así, ¿verdad? Incluso hablando de eso, siempre hay polémica. Ustedes ahorita están abandonando el área común y entrando al área profesional. Y algunos, como la gran diela, porque no quieren usar botas, ahí se me hacen ampollas. Así descaradamente me dicen algunos estudiantes, como que estudiaran arquitectura o alguna carrera así de pura oficina. Una carrera técnica tiene que conseguir botas, ¿verdad? Es que no le digo así, se ponen al brinco. Mucho menos bata y que casco y que... Bueno, aquí en el laboratorio frío solo con las botas y bata estuvimos pidiendo también. En otros laboratorios les piden hasta una cosa para que usan los boxeadores para no dañarse los dientes. Creo que es en metalurgia donde miran alguna cosa así. Pero en fin, sí, se les va a mostrar videos, compañeros. Filmaciones. La otra semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen el peso, tienen las masas y el procedimiento es así. Si quieren me voy a la pizarra para terminar rápido. ¿Ven? Este es el procedimiento. Primero, sacar el peso de cada masa. Multiplican masa por gravedad. ¿En qué va a ser? En newtons. ¿Sí? Después sacan el área. El área es constante. Dice que es pi cuartos del diámetro. El diámetro del pistón es 18 milímetros. ¿Dónde aparece eso? En su instructivo. Ahí les aparece en el instructivo. Puches, ya me desplacé mucho. ¿Qué está? 18 milímetros. O sea que el área es constante. Ahora sacan la presión. Peso partido área. Esto, como si el peso está en newtons, pues la presión les va a quedar en pascales. Ustedes deben de convertir la presión a bares. ¿Cuál es la conversión? Dividir dentro de 100.000. La cantidad de pascales que le salga en cada una, que eso se dice en presión del cilindro, por cierto, PC. Vamos a presión del cilindro. Igual a peso dividido área. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y ya van a tener entonces la presión. ¿Y qué van a hacer? Comparar el área de el valor de la presión del cilindro con el valor de la presión de... ¿Qué dice? Calcula el error absoluto. El error absoluto va a ser esta resta.
en valor absoluto. Presión del cilindro menos la lectura del manómetro. PB significa presión del burdón o del manómetro. PC la presión del cilindro, por no decir así la experimental. Y después calcule el error relativo, que sería el error absoluto partido de la lectura de presión del cilindro. Para esta calibración los cálculos son fáciles. Ya viene el otro grupo. Dice, grafique presión del burdón versus presión del cilindro en este orden. La presión del burdón en el eje X y la presión del cilindro en el eje Y. Para obtener un gráfico más o menos así, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Así. Vamos a observar que a pesar de que hay incerteza, la relación es lineal. Incluso, ejercicios de este tipo se hacen, o sea, pero una aplicación de estos cálculos, de este ejercicio, es para corregir la lectura de un manómetro que nosotros, ya sea que ya no tenemos plata para comprar, para sustituir el manómetro que está en el sistema de bombeo, o simplemente no podemos conseguir otro manómetro rápido. Entonces se calibra de esta manera. Entonces se pudiera encontrar el valor de la pendiente. ¿Sí? Lo ideal sería que fuera 1. Si fuera la pendiente igual a 1 de ese gráfico, significa que la lectura del manómetro de burdón es igual a la lectura del cilindro. Pero si no es igual, entonces esta pendiente que le dicen factor de corrección, técnicamente le llaman factor de corrección. Factor de corrección. Es un numerito adimensional. Ustedes lo multiplicarían, este factor de corrección, lo multiplican por el valor, por la lectura del manómetro. ¿Para qué? Para obtener el valor más cercano a la presión, en este caso del cilindro. Porque ¿quién sería la presión real aquí? Pregunta, a ver, compañero, ahorita con el, no sé si le puedo preguntar al de Conori. Sí, puedo preguntarlo al de Conori, ¿verdad? Ingeniero Savera, sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, en el caso de, ¿qué dice la señorita Raiza? ¿Quién sería la lectura real? ¿La lectura de presión del cilindro o la que da el burdón? O el manómetro. Compañera Raiza. Se salió, ¿ah? No, aquí está. Raiza. Raiza. Sí, ingeniero, perdón, buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Qué lectura es la real? ¿La de la presión del cilindro o la presión del manómetro de burdón? El de burdón. Fíjenselo. ¿Cuál es la que nos interesaría más? ¿Perdón? ¿Qué lectura nos interesaría más? ¿La del cilindro o la que marca el manómetro? La que marca el manómetro. La que marca el manómetro, bueno. No, pero sí, gracias por participar. No, realmente la lectura que nos interesa es la del cilindro. Porque fíjense, si no hay masas en el cilindro, el manómetro de burdón no marca nada. No marca nada. De hecho, así es como con este elemento que se calibran los manómetros de burdón. Entonces, el técnico abre destapa el artefacto ese, y en la parte de atrás empieza a mover esos tornillos, ¿miren? Empieza a mover estos tornillos hasta hacer que la aguja coincida con la lectura que le da el cilindro. Así es como se calibran. Obviamente eso no lo podemos hacer en el laboratorio porque lo vamos a descomponer al manómetro. Lo que tenemos. Sí, dígame. ¿Y estos cilindros están regularmente en los lugares para calibrar esto? Sí, exactamente. No, sí están. Sí los tienen. A ver otra semana. ¿Vamos ahí? ¿Alguna pregunta?